Todos tenemos problemas. La mayoría pensamos que tenemos más problemas que los que realmente tenemos y que tenemos más problemas que los demás. Pero pocos, o quizá ninguno, ha tenido jamás los pesares que un hombre llamado Job tuvo. Y en medio de sus problemas, sus dolores, sus dificultades, sus perplejidades, su quebrantado corazón, su consternación, su desconcierto, él hace una declaración increíble que se encuentra en Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Todos sabemos que Dios es necesario, que sin Él no existiríamos. Espero que lo sepa. Pero esa realmente no es la mayor pregunta. No solo es Dios necesario, la gran pregunta ¿es Dios suficiente? Y sabemos que Dios da bendiciones, pero debemos también admitir que Dios permite los problemas. Entonces, ¿podemos confiarle en nuestros problemas? ¿Sabe usted lo que el diablo piensa? El diablo piensa que alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario es un tonto. Por favor, retroceda a la primera parte de este libro, Job capítulo 1, los 3 primeros versículos. Versículos del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ahora escuche algo impresionante. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un varón poderoso. Espiritualmente, él era un gran hombre. Financieramente, él era un gran hombre. Domésticamente, él era un gran hombre. Pero el diablo sospechaba de los motivos de Job. El maligno dijo, un momento, la única razón por la cual Job sirve a Dios es porque Dios ha sido muy bueno con él. Dios lo ha sobornado, Dios lo compró. Adelantémonos por favor al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora mire esto. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabía que a Satanás en la Biblia se le llama el acusador de nuestros hermanos? Las criaturas angélicas venían a presentarse y entre ellas venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, de paso le diré que Satanás significa adversario. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho, él todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora preste atención al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Dios, ¿no existe alguna intención secundaria por la cual te sirve? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás lanza un desafío al rostro de Dios concerniente a Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, Él realmente no te ama ni se preocupa por ti. Él realmente no confía en ti. Tú simplemente le has comprado, lo has sobornado. Él ni siquiera sabe lo que son los problemas, ya que tú pusiste una cerca a su derredor. Sé que hay una cerca a su alrededor porque he intentado pasarla y tú no me lo permites. Tan solo déjame darle algunos problemas tamaño industrial. Déjame herirlo, ponerlo en tinieblas, causarle pérdida, sufrimiento y dolor. Dios, y te diré cuánto te ama.
Él escupirá tu rostro, te maldecirá la cara. Note el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, como veremos, Satanás le causará problemas increíbles a Job. Y al final, después de todos esos problemas, Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El diablo le dijo: Dios, Él te ama porque tú has sido tan bueno con Él, porque tú le has dado riquezas, porque le has dado hijos, porque has puesto una cerca a su alrededor. Él te ama porque, amigo, esa es la más débil clase de amor. Cuando usted le dice a su esposa: te amo porque eres linda, o cuando ella le dice a su esposo: te amo porque provees para mí, ¿qué pasará si él pierde su trabajo y ella pierde su belleza? Esa clase de amor puede ser amenazante, y esa es la clase de amor que Satanás pensó que Job sentía por Dios. Le amas porque, elimine el porque y desaparece el amor. Déjeme decir algo en forma incidental aquí. Cuando usted expresa amor a su cónyuge, a sus hijos o a cualquier persona que en verdad ama, elimine el condicional porque y diga simplemente: te amo. No porque lo que tienes o por lo que haces, sino por quien eres. Satanás no podía creer que Job amara a Dios por quien Dios era. Debía haber un motivo ulterior. Y es que el mundo es de esa manera. ¿Sabe lo que el mundo dice? Bueno, ese hombre va a la iglesia por razones de negocios. O esa persona está en el ministerio solo para ver qué puede sacar. Y así por el estilo. El diablo está lleno de esa clase de mentiras. Y él no cree que nadie puede amar a Dios simplemente porque ama a Dios. Así que el libro de Job nos mostrará que Dios no solo es necesario, sino que Dios en sí mismo es suficiente como para que le amemos y confiemos en Él en medio de nuestros problemas. Ahora aquí están 3 preguntas que deseo hacerle, y si usted puede responderme sí a estas preguntas, usted tiene el mismo tipo de fe que tenía Job. Pregunta número 1. ¿Puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimiento? ¿Se puede confiar en Dios cuando uno se encuentra sufriendo? Recuerde lo que dijo Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job sufrió una pérdida increíble. Continuemos con el versículo 13. Estamos en el capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, primero Job había perdido sus finanzas. Él tenía todos sus animales, su ganado, sus rebaños. Él era un ranchero acaudalado, y súbitamente, en un instante, todo le fue arrebatado. Bueno, si mañana por la mañana usted se despierta en pobreza, si la bolsa de valores se viene abajo y usted tiene todo en acciones y bonos, y su tan llamada fortuna se desvanece, ¿podría usted aún confiar en Dios? ¿Podría? Bien, espero que sí. Job quedó en la quiebra de la noche a la mañana. Hubo pérdida financiera. E inmediatamente después de todo eso, no solo la pérdida financiera, sino también la pérdida de su familia. Mire por favor el versículo 18 del capítulo 1 y verá qué más aconteció. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Podríamos decir que fue como si un gran tornado de la mano de Satanás hubiera golpeado la casa donde los hijos de Job estaban y fueron arrebatados a la eternidad. Es decir, la casa completa se desplomó sobre su familia. Job había perdido sus finanzas e inmediatamente después pierde a su familia. Pero el diablo aún no había acabado con él. Job va también a perder su salud. Vaya al capítulo 2 y leamos el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ahora Job está cubierto desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies de grandes úlceras y llagas que han herido su cuerpo con fiebre y dolor. Su cuerpo está absorbido con la infección que erupcionaba en su piel, tanta que Job tomó un fragmento de una olla de barro quebrada para rascarse, y al hacerlo, supuraciones putrefactas salían de las llagas. ¿Puede imaginarse estar cubierto de la cabeza a los pies con furúnculos sangrantes y malolientes? Job había perdido su fortuna, su familia y su salud, pero el diablo aún no había terminado con él. Job tenía 3 amigos que vinieron para consolarle, para hablar con él, pero de consoladores no tenían nada. Quiero que escuche lo que uno de ellos dijo. Busque Job capítulo 4 versículo 7. Elifaz le dice a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, Elifaz le dice: Job, viejo picarón, ¿qué es lo que has estado haciendo de malo? Porque nadie sufre de esta manera siendo inocente. Dios nunca ha dado la espalda a la gente justa. Elifaz asumía que Job tenía un pecado secreto. Si Job hubiera estado haciendo lo bueno, nada de lo que le pasó le hubiera pasado. Perder su fortuna, perder su familia, perder su salud y hasta su reputación. Todos nosotros cuidamos celosamente nuestra reputación, ¿verdad? ¿Qué haría usted si perdiera su reputación? ¿Qué, sin que usted haya hecho nada malo, la gente piense que sí lo hizo? ¿Qué si la gente empieza a criticarle y decir que usted tiene la culpa y usted ni sabe de lo que están hablando? Hay muchas personas que tienen esa filosofía en estos días. A muchas de ellas usted las ve en la televisión transmitiendo un mensaje que dice: si usted está bien con Dios, va a tener riquezas, va a ser acaudalado, tendrá dinero, comodidades, carros hermosos y lujosos, usted lo tendrá todo. De paso, envíenos un generoso donativo. Amigo, esta clase de personas abundan en la televisión, ¿lo has notado? La idea o filosofía detrás de esto es que la única razón por la cual usted sufre es porque ha hecho algo malo. Así que arregle sus cuentas con Dios y tendrá todo lo que quiere. Déjeme decirle que hay una sola cosa equivocada con esa filosofía. No es cierto. Algunos de los santos más santos de Dios sufrieron tremendas vicisitudes y nunca tuvieron nada. Aquí tenemos al pobre Job, sumido en sufrimiento, total bancarrota, sus hijos muertos debido a un tornado, su cuerpo infectado con una terrible enfermedad, y como si eso fuera poco, sus amigos se preguntan: ¿qué de malo habrá hecho Job? Ahora, en medio de todas esas circunstancias, Job alaba y glorifica a Dios. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? No piense que la fe es la forma de evitar el sufrimiento. Vayamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 11. En este capítulo, Dios da una lista de los héroes de la fe, aquellas personas que hicieron cosas increíbles por fe. Y tenemos breves destellos de sus victorias. Los versículos del 32 al 35 dicen:
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si solo leyera eso, yo me enlistaría de inmediato. Si eso es la fe cristiana, póngame en esa lista. Si parece que todo es solo miel y nada de hiel, pero espere un minuto. Desde el versículo 36 hay un cambio. Otros, y subraye esa palabra, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En este punto a lo mejor usted pregunta, ¿pero qué hicieron de malo? La respuesta está en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tenían un buen testimonio, y no habían hecho absolutamente nada malo. Y pensamos en aquellos que lograron escapar y los que pudieron soportar. Les fue dada la fe para escapar, fe para soportar. Unos fueron puestos en libertad, otros encontraron la muerte. ¿Tiene usted la fe para ser liberado? Pues me alegro por usted. Tiene la suficiente fe como para morir. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Sencillamente esto: usted puede tener fe y calamidad al mismo tiempo. Tener fe no significa que usted va a salir bien librado siempre. Fe no es recibir de Dios lo que usted quiere. Fe es aceptar lo que Dios le da. Entonces la pregunta es, ¿puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimientos? Entre quienes me escuchan, tal vez hay algunos que están confinados en sus casas debido a alguna enfermedad. Podrían decir como Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Si usted puede decirlo, tapará la boca al diablo. Verá, el diablo piensa: tan solo dejen que esos creyentes tengan un poco de problemas, que tengan persecución, que terminen en bancarrota, dejen que uno de sus hijos muera, que tengan alguna enfermedad que consuma su cuerpo, que tengan ese tipo de problemas, que sean culpados por hacer mal, cuando ellos no han hecho absolutamente nada malo. Ellos maldecirán a Dios. Pero Job aseguró: yo no voy a maldecir a Dios, yo voy a alabarle. Job expresó: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amigo, quiero que veamos lo siguiente. Mire lo que dice Job en medio de tan trágicos pesares. Leamos en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, observe esto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ha notado que cuando las personas no pueden culpar a otros por los problemas y dificultades que están pasando, le echan la culpa a Dios? Dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no le culpó a Dios por sus calamidades, más bien alabó el nombre de Dios. Amigo, ¿ha aprendido a alabar el nombre de Dios cuando está en problemas? Cuando está en dificultades, se siente protegido por los poderosos brazos de Dios. Amigas, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y como siempre, sean bienvenidos a nuestro programa
el amor que vale. Estamos estudiando la vida de Job para saber cómo podemos confiarle a Dios nuestros problemas y hemos respondido a la primera pregunta: ¿cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Pregunta número 2. ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? Bien, es una cosa el estar sumergido en sufrimiento, pero ¿qué cuando sufrimos y no hay nadie a nuestro lado que sufra con nosotros? No hay nadie a quien le importemos. Bueno, Job tenía 3 amigos, 3 consoladores, mas ¿qué tipo de consoladores eran ellos? Como observaremos, todo lo que ellos hicieron fue venir, hablar cosas sin sentido y criticar a Job. Realmente no eran sus amigos del todo. Como dice el refrán popular, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Bien, veamos ahora Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Puede usted confiar en Dios cuando sus amigos lo abandonan? Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Agradezco a Dios por los amigos. Ellos son maravillosos. Pero ¿qué pasa cuando sus amigos no comprenden, cuando usted está en dificultades y nadie parece entenderle? Y a propósito, los amigos de Job no podían entenderle porque ni ellos ni Job sabían qué estaba ocurriendo. Job estaba en completa oscuridad, y así estaban sus amigos. Y tal vez peor que estar sufriendo físicamente es tener amigos que lo abandonen a uno. Quizá no haya mayor dolor que ese. Anote al margen Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa fue una profecía de lo que Judas Iscariote haría al Señor Jesucristo. Salmo 55, versos del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Piensa en esto. Aquí está Job en su más profunda necesidad, y sus amigos le han dado las espaldas. Es como el anciano apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, que necesitaba algún consuelo, pero tuvo que escribir, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora, eso le puede suceder a usted. Tal vez estoy hablando a algún consiervo pastor cuya iglesia está en su contra. A lo mejor el mismo comité de púlpito que le invitó a servir en la iglesia ahora le pide la renuncia porque está predicando la verdad del Evangelio. De paso diré que no crea que el mundo le amará por predicar el Evangelio. El mismo mundo que odia a Jesús le odiará a usted. Usted puede verse en tremendos problemas por predicar honestamente el Evangelio. Algunas veces sus asociados más cercanos o las personas a las cuales usted se llega en busca de consejo se volverán contra usted si usted proclama y vive el Evangelio. Es mejor confiar en Dios. Sus amigos algún día le darán la espalda. Sucede con nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Si ellos tienen una firme convicción de su fe cristiana, aquellos estudiantes que no la tienen se burlarán de ellos, se reirán de ellos, se lo aseguro. Cuando usted tiene una firme actitud por Cristo, sus amigos le dejarán. Y lo mismo sucede en el mundo de los negocios. Si usted practica justicia y honestidad en sus negocios y tiene socios que actúan solamente en forma contraria, ellos se volverán en su contra. Es más, tratarán de hacerle caer, le serrucharán el piso. Ahora la pregunta es, ¿puede usted confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? ¿Sabía que incluso la esposa de Job le dio la espalda?
Leamos Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su esposa entra donde está el pobre Job en sufrimiento, sentado sobre un montón de ceniza. Ella viene y le dice: tan solo mírate, mira lo que Dios te ha hecho. Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esta es su esposa. ¿Sabe lo que él le responde a ella? Él le dice: mujer, estás loca. Estás hablando como una de esas mujeres insensatas. ¿Estás loca, mujer? No lo entiendo esto, mas te diré algo. Estoy confiando en Dios y no lo rechazaré ni lo negaré. Cuando ella le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿sabe lo que ella hacía? Llevaba a cabo la obra del diablo. Eso es exactamente lo que Satanás dijo que Job haría. La tercera pregunta quizás sea más difícil. ¿Puede confiar en Dios cuando está abrumado por las tinieblas, abatido por la oscuridad? Bien, recuerde que usted entiende por qué todo esto está pasando. Es decir, usted puede leer el primer capítulo del libro de Job, observar que hay una competencia aquí, y Satanás ha difamado el carácter de Dios, y Satanás ha calumniado el carácter de Job. Y usted sabe que Dios está permitiendo que Job sea probado, no para mostrar que Job caerá, sino para demostrar que no lo hará. Usted sabe eso. Sin embargo, Job no sabía nada. Job no había leído el libro de Job. Él no comprendía todo esto. Él estaba en oscuridad absoluta. Él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a Job, capítulo 23. Los primeros 5 versículos. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job dice que ni siquiera puede comparar sus gemidos con lo que siente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, su trono. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job está diciendo: Dios quisiera hablar contigo. Tengo algunas preguntas que hacerte. Preguntas que me molestan interiormente. Dios, me debes algunas respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Leamos los versículos 8 y 9. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no le veré. El anciano Job no pudo ver a Dios, es decir, en lo más profundo del sufrimiento, tal vez Dios esté ahí, pero no está. Parece que no está en ninguna parte. Job exclama: Dios, ¿dónde estás? No entiendo lo que está pasando y me gustaría hablar contigo. Quiero saber, dime por qué. Si usted está en tinieblas ahora mismo y está diciendo: Dios, me debes algunas respuestas, busque el capítulo 50 de Isaías. Aquí el profeta tiene una gran pregunta, versos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. El temer a Dios es bueno. El obedecer a Dios es bueno. Pero, ¿cuál es la siguiente cosa? El que anda en tinieblas. Y usted dirá: un momento, pastor, eso no parece encajar aquí.
Una persona que teme a Dios y obedece a Dios y sin embargo anda en tinieblas y carece de luz. Eso no cuadra, pastor. Bien, ¿qué dice Dios que hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe lo que significa apoyarse en Dios? Significa descansar totalmente en Él. ¿Qué hace usted cuando está en tinieblas? Miremos nuevamente el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando esté en oscuridad, no encienda su propio fuego, no encienda su propia luz. Usted puede estar sirviendo a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, y sin embargo vendrá la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. La única forma de que haya oscuridad es eliminando la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Y algunas veces Dios puede irse lejos y dejar a sus siervos en oscuridad. Si usted lee las biografías notables de cristianos, casi todos ellos hablan de algo que identifican como la noche oscura del alma. Habacuc fue uno de esos. Él vio cosas que no pudo entender. Dijo, Dios, ¿cómo puedes hacerme eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios, no lo comprendo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, fue puesto en prisión por Herodes y estando en las tinieblas de la cárcel, él no entendía qué estaba sucediendo. Fue un gran profeta, experimentó tales tinieblas que mandó a sus compañeros a que preguntaran a Jesús si en verdad él era el Mesías o debían esperar por alguien más. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo en una ocasión, en apuros, pero gracias a Dios que añadió, mas no desesperados, mas no desesperados. Puede confiar en Dios cuando está sumergido en el dolor. Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan. Puede confiar en Dios cuando está abatido por las tinieblas y ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Tal vez si supiera por qué está sufriendo y por qué le abandonaron, entonces quizás podría enfrentar la situación. Bien, si usted puede, dejará al diablo callado. Permítame llegar a la conclusión. Dios finalmente le contesta a Job, al menos le habla a Job, pero no contesta una de las preguntas de Job. Por favor, lea el capítulo 38 de Job. En este, Dios le enseñó a Job tres cosas. La primera, Dios le enseñó a Job acerca de su soberanía. Capítulo 38, versículos del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, siéntate. Quiero preguntarte algo, hijo. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo? Job, cuando creé el universo, cuando puse este mundo en órbita en el espacio, cuando lo diseñé todo, ¿estabas tú allí? ¿Entiendes, Job? Amigos, los científicos de hoy están tratando de descubrir lo mismo con su telescopio Hubble y aún no lo han descubierto. Job no lo descubrió y usted tampoco lo descubrirá. Hay ciertas cosas que nadie, absolutamente nadie, podrá descubrir porque son de conocimiento exclusivo de Dios. ¿No es cierto?
Lo que Dios le está preguntando a Job es: Job, cuando yo hice todo esto, pedí tu consejo. Fuiste mi instructor. Mira, Job, tengo derecho a hacer como deseo. Y en tus problemas es mejor que aprendas de la soberanía de Dios. La segunda, Job aprendió de la suficiencia de Dios. Cuando Job finalmente ve a Dios, lo ve en forma totalmente diferente. En Job capítulo 42, versículos 5 y 6, él dice una gran declaración en el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El tiempo cuando estará más cerca de Dios y cuando usted le amará y apreciará más es cuando usted está sumergido en sufrimiento, abandonado por sus amigos y abrumado por la oscuridad. Solamente Dios es necesario en tiempos así. Dios será suficiente. Y finalmente Job aprendió no solo de la soberanía de Dios y de la suficiencia de Dios, sino que también aprendió de la compasión de Dios. El libro concluye de esta manera. Job capítulo 42, versículos del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él también puede quitar su aflicción, amigo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, esto es el doble, 6,000 camellos, el doble otra vez, 1,000 yuntas de bueyes, 2 veces más, y 1,000 asnas, el doble. Pero mire esto, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mas espere un momento, ¿por qué no le dio Dios a Job 14 hijos y 6 hijas? Job recibió el doble de todo lo demás. Le diré el por qué. Él nunca perdió a sus hijos y a sus hijas. Tan solo se fueron al cielo. Yo tengo un bebecito en el cielo. No lo he perdido, sé dónde está. Alguien le expresó al gran Vance Havner: siento mucho que haya perdido a su esposa. Y él respondió: no la he perdido, sé dónde está. La muerte puede ocultar, mas no puede dividir. Ellos están al otro lado con Cristo. Ellos están con Él y Él con nosotros. Amigo, escúcheme. El hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Gracias a Dios por sus bendiciones. Él bendijo a Job. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, mas es mejor que usted tenga la fe de Job y diga: aunque me matare, en él esperaré. Hay una canción que me gusta mucho y dice así: cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús. Allí está Jesús. Tarde o temprano usted tendrá que tener la fe de Job. Usted dirá: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bien, tal vez usted diga: no creo que quiera ser creyente si voy a tener toda esta clase de dificultades. Mi amigo, tendrá problemas de todos modos. Hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Somos nosotros los que tenemos la respuesta en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabía usted que la salvación es un regalo de la gracia y misericordia de Dios? Usted no puede hacer nada para ganarla, excepto traer sus pecados delante de Dios, arrepentirse, pedir perdón y tener a Cristo en su corazón. Si usted se llega a Él con arrepentimiento y fe, Él le salvará. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted puede saberlo hoy mismo recibiendo a Cristo. ¿Le gustaría decir una oración al respecto? Querido Dios,
Reconozco que soy pecador y que mi pecado merece ser juzgado, pero necesito misericordia. Señor Jesús, tú pagaste con tu sangre por mi pecado. Gracias por tomar mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal o alguna sensación emocional. Me aferro a tu palabra y con todo mi corazón confío en ti. Gracias por escucharme, gracias por perdonarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y dame el valor de confesarte públicamente sin avergonzarme de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Una vez más, me es muy grato el saludarle y extenderle una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabe? Estuve pensando acerca de los nombres de Dios. Jehová Shammah significa el Dios que está aquí. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios por eso. Jesús está con nosotros. Jehová Shammah está aquí, más cercano que la persona que puede estar junto a usted. Por favor, abra la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Hoy estudiaremos acerca de los dones espirituales. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, él está hablando acerca de los diferentes dones. Usted tiene un don, yo tengo otro. Tenemos dones diferentes. Nadie tiene todos los dones. Todos tenemos por lo menos un don. Usted es un hijo dotado. Un don espiritual no es un talento natural, pues un don es una habilidad sobrenatural. Puede ir entrelazado con un talento natural, pero va más allá. No es natural, es sobrenatural. Es un don de gracia. La palabra griega para gracia es charis. Por ello lo llamamos un don carismático. Usted es un hijo dotado y quizás se sienta indigno. Tal vez diga, no soy dotado, pastor, solo soy un humilde obrero. Ni siquiera soy digno de dirigir en oración silenciosa en el departamento de niños. Mi amigo, usted es un hijo dotado. Alejandro Magno, el gran general conquistador, una vez dio una preciosa e invalorable copa de oro a un humilde sirviente. Cuando el sirviente vio el regalo, exclamó, «Oh, no, eso es demasiado para que yo lo reciba». Y Alejandro se irguió y dijo, «Pero no es demasiado para mí el darlo. Dios es el que da el don. Por eso, no se acerque con una humildad falsa diciendo que usted no tiene ningún don particular. En los tribunales de Cristo, usted dará cuentas de lo que hizo con su don espiritual y su mayordomía de ese don espiritual. Así que usted necesita descubrir su don espiritual y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo descubrir su don. Veamos en primer lugar la presentación de sacrificio. Todo empieza con la presentación de un sacrificio. Por favor, mire Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subraye las palabras presentéis y sacrificio, y entonces entenderá por qué hablo de la presentación de un sacrificio. Pablo escribió bajo la inspiración divina y empieza diciendo, os ruego. Usted sabe lo que significa rogarle a alguien. Significa suplicarle. Y puesto que Pablo escribió por Dios mismo, casi es como si Dios estuviera de rodillas delante de nosotros rogándonos. Esta es la oración de Dios hacia nosotros. Cuando oramos a Dios y le decimos, Señor, te ruego, Señor, por favor. Bien, si no oímos la oración de Dios hacia nosotros, ¿por qué Dios debe oír nuestra oración a Él? Nuestro Señor está diciendo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? En base a las misericordias de Dios.
Él es bueno siempre, ¿verdad? Oh, gracias a Dios por sus misericordias. Cuando éramos rebeldes y estábamos bajo maldición e íbamos rumbo al infierno, cuando estábamos en oscuridad y no entendíamos, Él por su misericordia nos buscó, nos salvó, nos guarda, nos satisface, somos suyos, nos compró con su sangre. Escúcheme cuidadosamente. La consagración no es dar a Dios algo. La consagración es quitar sus manos de lo que ya le pertenece a Dios. Usted no es su dueño, usted sencillamente quita sus manos de este. Usted no puede decir, es mi vida, no lo es. Usted no es su dueño. Fue comprado con un precio y debemos ser un sacrificio vivo. ¿Qué significa que debemos ser un sacrificio vivo? Permítame decirle lo que significa. En primer lugar, va a ser diferente a cualquier sacrificio animal del Antiguo Testamento, porque ningún sacrificio animal fue voluntario. Usted se ofrece, se presenta. ¿Lo ha hecho alguna vez? Simplemente ha dicho, heme aquí, Señor, me presento a ti, soy un voluntario, todo lo que tengo es tuyo. Wilbur Chapman fue un gran evangelista, y él le preguntó al general Wood, el fundador del Ejército de Salvación, General, ¿cuál es el secreto de su vida? ¿Por qué Dios lo ha usado tanto? El general Wood pasó su mano por sus blancos cabellos, pensó por un momento y luego contestó, Dios tiene todo de mí. Ha habido hombres más inteligentes, enormes oportunidades, pero yo desde el día que tuve la visión de lo que Dios podía hacer por la pobre y antigua ciudad de Londres, determiné en mi mente que Dios poseería todo de mí, de William Booth. Permítame preguntarle, ¿alguna vez le ha dicho eso a Dios? Dios, aquí estoy. Puedes tener todo lo que soy. Me presento voluntariamente como un sacrificio, sabiendo que eso significa que soy desechable. Todos mis planes y metas, así como las llamadas posesiones, los sacrifico, Señor, a tu sangre. ¿Esto no le parece extraño a usted? Bueno, lo es para la gente moderna. Queremos tomar nuestro cristianismo y fijarlo a nuestra vida regular. Queremos defender nuestra vida, nuestros derechos. Permítame decirle lo que le sucedía a un sacrificio en el Antiguo Testamento. Era degollado. Por lo tanto, no más planes propios. Se lo ponía en el altar, y toda vez que era un sacrificio de sangre, había la tendencia de que el sacrificio se resbalara del altar, por lo que usaban dos ganchos llamados ganchos de carne. ¿Sabe usted qué es lo que le sujeta al altar? ¿Tiene usted la tendencia de resbalarse del altar? Bueno, yo la tengo. Hay dos ganchos que lo mantendrán en el altar: disciplina y devoción. Y para pertenecer al Señor Jesucristo, eso es lo que debe hacer, presentarse como sacrificio vivo. Pero la mayoría de nosotros no queremos usar esos ganchos, disciplina y devoción, que nos mantendrán en el altar del sacrificio. ¿Sabe lo que el creyente promedio dirá al respecto? Yo no quiero estar obligado a nada. Me uniría a la iglesia, pero no quiero estar obligado a nada. Puedo prometer una ofrenda de amor, pero no quiero estar obligado. Quiero ser libre. No, mi amigo. Esto no es un sacrificio. ¿Y qué es lo que le pasaba al sacrificio en el Antiguo Testamento? Era consumido, era quemado. ¿Sabía que usted nunca adorará a Dios verdaderamente hasta que sea consumido? ¿Alguna vez ha sido consumido por el fuego santo de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero algunos de ustedes objetarán diciendo, un momento, pastor, por favor, yo no quiero hacer todo eso. Solo quiero que me diga cuál es mi maravilloso don espiritual. Bueno, Pablo se lo va a decir. Pero verá, mi amigo, primero debe haber una presentación sacrificial, o sea, la presentación de usted mismo. Usted dice, Pastor Rogers, si yo hiciera eso,
¿Quién sabe lo que Dios quisiera que yo haga? Suponga que usted tiene un hijo, jovencito, y suponga que un día su joven hijo viene y le dice: papá, he estado pensando, tú eres tan sabio, amoroso y bondadoso, y tienes tanta experiencia. Por eso, me parece que lo mejor que puedo hacer es pedirte consejo. Y lo que tú me digas que debo hacer, eso es lo que haré, y lo haré de todo corazón. Dime qué quieres que haga, dónde quieres que vaya, qué deseas que estudie, quiénes quieres que sean mis amigos. Lo que me digas, lo haré. Y usted piensa: mi hijo debe tener calentura. Pero suponga que en verdad quiere hacer lo que usted le pide. Así que usted va donde su esposa y le dice: parece que a nuestro hijo lo tenemos en las manos. Él se va a arrepentir de haberme dicho que hará cualquier cosa que yo le pida. ¿Procedería usted así? Creo que no. Lo más probable es que si usted estuvo pensando en regalarle un carrito, aunque sea usado, lo que su hijo le manifestó inclinará un poco más aceleradamente la balanza. ¿No le parece? Es la manera que él tiene de decirle: papá, yo sé que me amas. Usted se presenta a sí mismo como sacrificio vivo y comprobará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenga miedo de entregarse a Él, ni de decir: heme aquí, Señor, me entrego totalmente a ti. Ese es el primer principio, la presentación de un sacrificio. El segundo principio es: habrá una transformación espiritual. Después de la presentación viene la transformación. Mire por favor el versículo 2. No os conforméis, es decir, no se dejen amoldar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una transformación. La palabra transformación aquí es una traducción de la palabra griega metamorfo. ¿Qué palabra le recuerda? Metamorfosis. Y esta es la transformación. Usted pasará por una metamorfosis. Como una oruga entra en un capullo y pasa por una metamorfosis, y ese feo gusano que entra en ese capullo sale como hermosa y gloriosa mariposa. ¿Por qué? Porque ha pasado por una metamorfosis que literalmente significa un cambio de forma. Y cuando usted se presenta de esa manera a Dios, amigo, usted va a tener una metamorfosis. La palabra describe literalmente lo que pasa cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de esa oruga? Es una mariposa. ¿Sabía que esta es la palabra que se usó cuando Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración? ¿Recuerda la historia? Él subió a esa montaña con Pedro, Santiago y Juan, y allí la Biblia dice que él fue transformado, transfigurado. Es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Por ello se le llama el monte de la transfiguración. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Recuerda lo que dije que es una metamorfosis? Es cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de Jesús? Gloria. Cuando Él pasó la metamorfosis, su gloria salió a la superficie. Su rostro resplandecía como el sol de mediodía. Su vestidura era blanca como la nieve. El fulgor del Señor Jesucristo estaba allí siempre, pero lo que estaba en la naturaleza interna pasó por una metamorfosis. Y la naturaleza interna salió a la superficie como la naturaleza interna de una oruga, una mariposa. La naturaleza interna de Jesús es gloria. Una pregunta: ¿cuál es su naturaleza interna si es salvo? Jesús. Jesús. Él es su naturaleza interna. Y cuando usted se presenta a Él como un sacrificio vivo, una transformación espiritual toma lugar. El Jesús que es residente en usted
se convierte en el Jesús presidente en usted. El Jesús escondido en usted es el Jesús revelado en usted. Y hay un cambio divino y usted no es moldeado por este mundo. Y este mundo que camuflaría, borraría y escondería su naturaleza interna, esos grilletes se rompen y Jesucristo sale de usted. Y usted tiene un cambio divino que le da la mente de Cristo, se renueva en el espíritu de su mente. Usted nunca entenderá realmente su don espiritual sin la mente de Cristo, sin una mente renovada. Y si usted está intentando descubrir su don espiritual sin presentarse voluntariamente como sacrificio, con razón que no sabe cuál es su don espiritual. ¿Sabe por qué usted no sabe cuál es su don espiritual? Porque su mente no está renovada. Pero cuando usted se presenta a Él como un sacrificio, habrá una transformación espiritual y usted comprobará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No le tema a la voluntad de Dios. Ese es el lugar más alto, más feliz y más santo para usted. El tercer principio es, habrá tiempo para una sobria consideración. Leamos Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Recuerda lo que es la palabra gracia. Es caris. El apóstol está diciendo, por el carisma que he recibido, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Subraye la palabra tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note el énfasis de Pablo en las palabras tener y pensar. No estamos hablando de que Él, Jesús, va a renovar nuestra mente. Bien. ¿Qué es lo que usted haría con una mente renovada? Puedo sugerirle que piense. Tal vez algunos de ustedes crean que es erróneo el pensar. Piensa que cuando usted se volvió un creyente, puso su mente en neutro y que debe vivir solo con estremecimientos espirituales. ¡No! Dios renueva su mente para que usted pueda pensar con esa mente renovada. Hablamos de descubrir su don espiritual y usted debe pensar. Ahora, ¿cómo o qué piensa de usted mismo? Quiero que haga un inventario de usted mismo. Olvídese por un momento de mí y solo piense en usted. ¿Cómo debe pensar? Bueno, miremos la respuesta en el versículo 3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso, mi amigo, en simple español quiere decir que no debe presumir de tener un don espiritual que no lo tiene. Escuchamos a algunas personas decir, usted puede hacer cualquier cosa que piensa que puede alcanzar. Hay una palabra muy castiza para describir eso. Tonterías. Eso es pura necedad. Les dicen a los jóvenes, cualquier cosa que quieran hacer, la pueden hacer. Muy bien. Veamos quién puede tomar el lugar de Michael Jordan, el más grande atleta que ha existido en el básquetbol. ¿Quién puede rivalizar con él solo pensándolo? No. Usted no podrá hacerlo porque no tiene ni la habilidad ni la contextura física para hacerlo. Michael Jordan nació para jugar básquetbol. Pero así como él tiene talento natural y habilidad física para el juego, usted tiene talentos y habilidades sobrenaturales. Pero lo que necesita hacer es no pensar acerca de usted mismo con un más alto concepto del que debe tener. No hay que tener una falsa humildad. Miremos nuevamente Romanos 12:3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura es una palabra interesante. Proviene de dos palabras griegas que significan ahorro y mente. Pensar con cordura. Decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que no vaya por ahí diciendo que usted no tiene ningún don espiritual. Eso no es más que una falsa humildad. Y una falsa humildad es tan mala como el pecado de la exageración.
El decir que usted tiene un don espiritual no es malo, pero el decir que no lo tiene es rebelión. Tiene que pensar con cordura, o sea, tiene que pensar honestamente acerca de lo que tiene. El negar el regalo de la gracia no es humildad, es incredulidad y rebelión. Pensar de nosotros mismos con cordura, sin pecaminosa exageración ni falsa humildad. Mírese usted mismo, haga un inventario de usted mismo. Pero pastor, eso suena complicado. ¿Podría ayudarme un poquito? Deme alguna guía de cómo pensar. Bien, en el próximo programa de esta serie le daré a conocer varios principios que le ayudarán mucho en este asunto de descubrir su don o dones espirituales. Antes de finalizar, quiero decirle que si usted hizo un inventario honesto de usted mismo, seguramente descubrió no solo que no está utilizando sus dones, sino que no tiene una relación personal con el dador de sus dones. Y para activar esos dones espirituales, usted necesita estar conectado a la fuente de poder. Si ese es su deseo, le invito a orar de la siguiente manera. Amado Dios, sé que he estado viviendo una religiosidad que no ha cambiado mi manera negativa de vivir. Me reconozco pecador delante de ti y vengo a implorar tu misericordia, tu perdón, tu gracia. Señor Jesús, gracias por pagar la deuda de mi pecado con tu propia vida en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera. Este mismo momento por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Ten la bondad de hacerme un instrumento útil en tus manos y utiliza mi vida y los dones que me has dado para honra y gloria de tu nombre. Lo pido en tu nombre. Amén. Suponga que su hijo tiene una extraordinaria habilidad para la escultura, pero usted lo presiona para que sea un abogado. Si llega a serlo, será un pésimo abogado, cuando pudo haber sido un brillante escultor. Y habrá enojo en ambos, en su hijo porque usted no le dejó ser escultor, y en usted porque se avergonzará de tener un hijo que es mal abogado. Los ejemplos abundan en las familias y, aunque usted no lo crea, en las iglesias. En vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios las ha equipado y les ha dado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales sobresalen y las inflamos en áreas para las cuales no tienen ningún don. Dios le ha dado a usted un don particular y hoy terminaremos de estudiar cómo descubrir su don espiritual. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Un muy atento saludo para todos ustedes, apreciados amigos de nuestro programa El Amor que Vale. Quiero compartir con usted varios principios que le ayudarán a descubrir su don espiritual. Primero, el principio de la iluminación. Verá, el Santo Espíritu de Dios que está en usted iluminará su mente. Esta es la parte mística de este asunto. Quiero decir, no hay una fórmula matemática. El Espíritu Santo de Dios empezará a hablar a su corazón. Así lo hizo cuando me llamó para que predicara su palabra. Ese es el ministerio de iluminación. Segundo, el principio del gozo. Cuando usted siente que el Espíritu de Dios lo mueve a que haga algo, eso es iluminación, y usted lo hace, va a sentir gozo. De paso le diré que sea que lo note o no en mi voz, yo siento gozo en hacer lo que estoy haciendo este momento, predicar la palabra de Dios. Siento mucho gozo predicando, y usted tiene que preguntarse a usted mismo, ¿qué es lo que en realidad me gozo en hacerlo? ¿Ha escuchado el relato de la escuela para animales? El caso es que los animales tenían una escuela
en donde se les enseñaba a correr, a trepar, a volar y a nadar. Y cuando el Pato ingresó en esa escuela, era formidable nadando. Volando no era tan bueno, y era muy malo para trepar y correr. Así que como era muy bueno nadando, no le dieron clases de natación, y más bien lo pusieron en la pista atlética para que corriera y corriera y corriera. Después de un tiempo, se volvió pésimo nadando, y su correr no mejoró. El águila también entró a la escuela, y era fantástico verle ascendiendo y alcanzando la copa de los árboles. Pero dijeron que no lo estaba haciendo en la forma correcta. Así que le llamaron la atención por eso y le ordenaron que recibiera lecciones de natación. Al águila no le gustó recibir esas lecciones y se volvió rebelde, por lo que le expulsaron de la escuela. Luego vino a la escuela el conejo, quien era increíble corriendo. De hecho, le encantaba correr, pero no era tan bueno en el resto de cosas. Era malo nadando y no le gustaban las clases de natación. Tampoco le gustaba el trepar a los árboles, y después de unos días, el pobre conejo tuvo un ataque de nervios. Luego vino la tortuga. Uno debe sentir pena por la tortuga. No podía correr, no podía nadar, no podía volar, no podía trepar, y los animales dijeron: ¿qué de bueno puede hacer la tortuga? Así que le quitaron su caparazón para que fuera un poco más rápida caminando, hasta cuando un caballo la pisó. Y ese fue el final de la pobre tortuga. Al fin de cuentas, la escuela para animales fue un completo fracaso. Usted dirá: pero eso es ridículo. Mi amigo, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer en las iglesias en nuestros días. En vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios les ha equipado y les ha otorgado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales son fuertes y de inflarlas en algunas áreas para las cuales no tienen ningún don. Dios le ha dado a usted un don particular y va a descubrir que recibirá iluminación sobre su don espiritual y experimentará gozo al utilizar su don. Tercero, el principio del ánimo. Usted encontrará a otras personas animándole en su don espiritual. ¿Por qué? Porque ellos son bendecidos por su don. Fue maravilloso para mí cuando era un jovencito en la iglesia y yo rendí mi vida para hacer lo que el Señor Jesús quisiera que yo haga. Escribí en un pedazo de papel: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras que yo haga. Y ellos me pidieron que fuera el pastor para la semana juvenil. ¿Se puede imaginar eso? Yo no era un buen estudiante. Inteligente, pero no era un buen estudiante. Ni siquiera recuerdo si llevaba libros a la casa para estudiar. Y si algo no lo entendía durante las clases, pues fingía haberlo entendido, y así pasaba con calificaciones promedio. La última cosa que se me hubiera ocurrido pensar era que me pidieran predicar durante la semana juvenil, y ahí estaba yo, petrificado. Pero prediqué. Y la gente después vino a decirme: me bendijo lo que dijiste. Estuvo bueno. Debes predicar otra vez. Al principio pensé que me lo decían por pura cortesía. Seguramente no dije nada bueno, pero continuaron felicitándome y eso me gustó. Si un predicador le dice: no me gusta que me digan que prediqué bien, mi amigo, esa es una mentira. Quiero decir, cuando a usted le animan, eso ayuda. Entonces hay iluminación, hay gozo y hay ánimo. Cuarto, el principio de la participación compartida. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es, no todos hacen el mismo trabajo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Ahora necesitamos aprender que cuando nos presentamos nosotros mismos a Jesús, también nos presentamos el uno al otro. Debe haber una participación compartida. Cuando usted pertenece a Cristo, también me pertenece a mí. Y cuando yo pertenezco a Jesús, también le pertenezco a usted. Recuerde que la iglesia es su cuerpo, no es una organización con Jesucristo como presidente. Es un cuerpo con Jesucristo como la cabeza y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y es la arrogancia, la presunción y el orgullo lo que nos divide. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos une. Así, cuando descubrimos nuestro don, debe haber una participación compartida. Ahora, los dones de todos no son tan obvios. Quiero decir, usted está escuchando por medio de mi voz lo que tengo en mi mente, no lo que tengo en mi hígado. ¿No es cierto? Usted no está pensando, el hígado del pastor está funcionando bien este momento. No. Pero déjeme decirle que si mi hígado no estuviera funcionando bien, yo no estaría predicando en este programa. Verá, en cada iglesia cristiana evangélica hay miembros que hacen distintos trabajos, personas a las cuales ni siquiera las vemos, pero ellas tienen una participación compartida. Y cada don ha sido dado para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y si usted no está haciendo lo que debe, si usted es un miembro de la iglesia que no está cumpliendo el propósito para el cual Dios le ha puesto en la iglesia, usted está haciendo daño y es peligroso para el cuerpo, quien quiera que usted sea. Cuando era pastor de la iglesia, a veces me preguntaban, ¿cuántos miembros activos hay en su iglesia, pastor? Mi amigo, todos son activos. Algunos destruyen y otros construyen, pero todos son activos. Dios le puso a usted en su cuerpo como Él quiso, y debe haber participación compartida. Nadie tiene todos los dones, cada uno tiene por lo menos un don, y somos dependientes los unos de los otros. Dios nos hizo diferentes a fin de poder hacernos uno. Quinto, el principio de la activación específica. Por favor, leamos Romanos 12, versículos del 6 al 9. Ahora el apóstol llega a un tipo de por lo tanto. Él está hablando de todas estas cosas que van antes de lo siguiente. Usted sabe, nosotros nos presentamos a Él y Él renueva nuestra mente y entonces nos encontramos a nosotros mismos operando en el cuerpo. Ahora Él dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, según el carisma que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí él menciona 7 dones y dice, pónganse las pilas, estén activos. ¿Usted quiere saber cuál es su don? Bien, simplemente escoja uno que piensa puede ser su don y póngase a trabajar. Es difícil dirigir a un buque que no se mueve. No se siente simplemente allí. Usted va a descubrir su don cuando esté ocupado. Él dice, profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, usted puede tener no mucha fe, pero la tiene conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tome lo que tiene y póngalo a trabajar. Leamos una vez más rápidamente estos 7 dones. Veamos si puede detectar el suyo. 7 dones aquí mismo. Primera de Corintios capítulo 12 menciona más dones, pero aquí en Romanos 12, primeramente habla acerca de la profecía en el versículo 6. ¿Lo ve usted? Mírelo, bien. ¿Qué es profecía? El don de profecía es declarar la verdad.
Si usted tiene el don de profecía, se encontrará, por ejemplo, sirviendo en el ministerio de las prisiones, trabajo misionero. Se verá quizás enseñando una clase, pero usted se va a encontrar enseñando. Usted va a tener un deseo de poner persuasión y será persuasivo. Y usted moverá a las personas a la acción. Y luego menciona en el versículo 7, servicio. Esa es otra palabra para el ministerio. Y usted va a encontrarse, si ese es su don, haciendo lo que tantas personas hacen tras bambalinas en las iglesias. Y eso es satisfacer necesidades espirituales de una manera práctica. Es trabajo dentro de la iglesia, en actividades de acuerdo al don que tiene. Ayer asistí a un programa de actividades. 2 de mis nietos estaban jugando baloncesto. Allí se fue todo el día sábado. Pero fui a estos juegos de baloncesto y me bendijo tanto ver a esos entrenadores allí, ver a esas personas que trabajan para que estos niños desarrollen carácter. La escuela dominical es el aula, el programa de actividades es el laboratorio donde pone la enseñanza en práctica, y qué cosa tan maravillosa es cuando cada uno cumple con su don de servicio. Y luego menciona el don de enseñar. Mire el versículo 7. Si usted tiene este don, deseará clarificar la verdad. Es decir, usted tendrá un deseo de investigar las cosas y validar la verdad que es presentada. Y tendrá una mente interrogatoria y será usado en la escuela dominical y será usado en las organizaciones misioneras, en estudios bíblicos en los hogares, escuelas vacacionales y así por el estilo. Y después menciona la exhortación en el versículo 8. ¿Qué es exhortación? Es el deseo de estimular a las personas en su fe, para exhortarlas a amar mejor a Jesús. Y si usted tiene ese don, va a disfrutar la consejería personal. Usted quizás va a estar en el ministerio de música, o quizás en visitación, buscando a los que están perdidos o descarriados, ganando almas. El ministerio de motivación. Eso es exhortación. Y luego menciona repartir o dar. A todos se nos manda dar, pero algunas personas tienen el don de dar. ¿Y qué es eso? Es la motivación de encomendar a otros los recursos personales para que la obra de Dios pueda continuar. Sabe tomar decisiones buenas para satisfacer necesidades inmediatas. Usted tiene cuidado al dar, pero está deseoso de dar y tiene la habilidad de acumular y dispersar los recursos. Y hay personas en nuestras iglesias que tienen el don de dar. Y doy gracias a Dios por eso. Y continúa en el versículo 8 con presidir. Quizá ese sea su don. Es el de motivar, no el de mandar. Es coordinar las cosas y ayudar a las personas a ver todo el panorama y moverlos hacia esa visión. Coordinar las actividades de otros para una meta común, para la gloria de Dios. Y ese es el don de presidir, dirigir, ponerse de pie ante otros. Una persona que tiene este don también tiene el don de visión. Él ve hacia donde debemos ir y empieza a llevar y a motivar a las personas hacia eso. Luego tenemos el don de misericordia. Quizá ese sea su don. ¿O cuán necesario es ese don? Mire el versículo 8. ¿Cuál es el don de misericordia? Usted se identifica con las personas y consuela a los que están en dolor. Ahora llegamos a la última cosa. Después de haber una actividad donde usted realmente se ha ocupado, va a darse cuenta que todo empezará a calzar. Por favor, regresemos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habrá la confirmación evidente. Usted comprobará cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo comprobará en su propio corazón.
Tendrá esa confirmación y usted dirá, ese es mi don espiritual. Y una vez que usted llegue, primero, acéptese a sí mismo. Segundo, empiece a ser usted mismo. Tercero, comience a entregarse. Y cuando usted se acepte, sea usted mismo y se dé a sí mismo amigo, entonces será bendecido, Dios se glorifica y la iglesia se fortalece. ¿Qué pasaría, amigo, si los creyentes en las iglesias cristianas, es decir, todos nosotros, dejáramos de ser calentadores de bancas? Porque muchos lo son, calentadores de bancas. ¿Qué pasaría si usted se presenta como sacrificio vivo y tuviera una transformación espiritual? Y luego hace una consideración solemne. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? Los ganchos de carne. No queremos estar atados. Usted dice, bueno, deje que otro lo haga. Cuando estuve en Londres fui a ver las joyas de la corona. Le dije al guardia, deseo ver el diamante de Curano, porque había leído de este, así que di el diamante de Curano. Este diamante es de 186 quilates. Señoras, esa sí que es una piedra preciosa. Y en ese tiempo ellos dijeron que costaba la mitad de todos los gastos diarios del mundo. Esto fue antes de que fuese cortado y se lo diera forma. Está en las joyas de la corona. Le fue dado a la reina Victoria por un príncipe de Punjab, un jovencito que lo tenía en su posesión. Él se lo dio a la reina de Inglaterra. Después, este príncipe de Punjab se convirtió en un hombre. Él fue a la torre donde guardan las joyas y dijo, quiero ver el diamante. En ese entonces él era ya un hombre. Lo había regalado cuando era un niño. Ellos se preguntaron, ¿qué querrá? ¿Querrá que se lo devuelvan? ¿Va a pedir que se lo regresen? Y sacaron ese diamante porque él fue el que lo obsequió. Él dijo, podrían ponerlo en mis manos. Y ellos pensaron, oh no, pero lo pusieron en sus manos. Y entonces él se volvió y dijo a la reina que estaba allí, cuando era un niño le di esto, pero tenía la mente de un niño. No entendía completamente todo lo que estaba haciendo. Ahora, como un hombre, entendiendo más el valor total de este diamante, una vez más quiero regalárselo. Cuando oí eso, dije, Señor, tú sabes, cuando era un niño, di mi corazón a Jesús. Y ahora soy un hombre. Yo no entendía todo lo que estaba haciendo, mas fue de corazón. Pero una vez más, quiero darte mi vida. ¿No se siente así a veces? Señor, por tus misericordias me presento como un sacrificio vivo. Y cuando lo hace, ese es el primer paso para descubrir su don espiritual. Quiero que lo haga. Estará tan feliz de haberlo hecho. Hay otros de ustedes que no son salvos. Usted no puede presentarse hasta que no se presente como un pecador que necesita ser salvo y diga, Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometes salvarme. Me entrego a ti, sálvame. Hemos estado hablando de cómo descubrir su don espiritual, pero a lo mejor hay otro descubrimiento que usted necesita hacer, y es el recibir la vida eterna. Descubrir su destino, descubrir a Cristo como Salvador y Señor en forma personal. Él le ama con un amor infinito y hoy extiende hacia usted su mano de misericordia, gracia y perdón. Dios quiere salvarle. Usted no tiene que persuadir a Dios para que le salve. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame. Sálvame. Señor Jesús, confío en ti y ayúdame a descubrir el don espiritual que tú mismo me diste para servirte total y completamente. En tu santo nombre lo pido.